Es un gusto volver a estar con ustedes compartiendo este libro de crónicas, que es muy interesante porque es la cronología que se ve y es sobre los libros de Samuel y Reyes. Vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 6, el servicio acerca de los levitas que hicieron hacia Dios y cómo Dios le dio instrucciones a Moisés para que él los dirigiera en todo lo que iban a hacer en el tabernáculo y cómo tenían que servir al Señor. Podemos ver también que en este capítulo, en estos capítulos sobresalen mucho acerca de las descendencias. Podemos hablar acerca de las tribus de Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. Sus características de ellos son muy importantes e interesantes porque eran unas tribus que destacaban y que estaban prestos en la guerra y siempre estaban en constantes guerras contra sus enemigos. Tenían que estar preparados siempre, ya sea para ganar o para perder. Depender de Dios en todo tiempo y estar en sus órdenes, ya sean en tiempos de constantes conflictos, ya que eran tiempos de constantes conflictos y guerras. Podemos ver que la tribu de Isaacar, cuyo nombre significa recompensado, Isaacar es el noveno hijo del patriarca hebreo Jacob, quinto hijo de Lea. Podemos ver su primera esposa. Y él es el fundador tradicional de la tribu de Israel que lleva su nombre. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fuá, Jasu y Simrón. Sus descendientes eran hombres de guerra, dice el libro de Crónicas, y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36,000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres y familias de sus padres 36,000, y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. Podemos ver cómo sobresalen los hombres guerreros en la tribu de Isaacar. Y estas descendencias los podemos ver en el versículo del 1 al 5. Descendientes de Benjamín, que abarca del versículo 6 al 12. Dice que Benjamín fue el hijo más pequeño de Jacob y para más el que tuvo Raquel antes de morir. Los hijos de Benjamín fueron 3: Bela, Beker y Jadiel. La descendencia de Benjamín fue numerosa y fueron hombres muy valerosos que salían a combatir en la guerra. Por su descendencia de linaje, jefes de familias eran 20,200 hombres de gran esfuerzo. También podemos ver a la tribu de Neftalí, que sobresale en el versículo 13. La Biblia dice que Neftalí era el segundo hijo de Bila, la sierva de Raquel, la esposa de Jacob, y el sexto hijo de Jacob. Cualquier hijo nacido de la criada de Raquel se consideraba hijo de la propia Raquel, y ella crió a Neftalí como si fuera suyo. Cuando nació Neftalí, Raquel dijo que había luchado contra su hermana, ya que ella no podía tener hijos, y le dio a su sierva, le dijo a Jacob que tuviera un hijo con su sierva, y y nació Neftalí. Los hijos de Neftalí fueron Jatzel, Gumi, Geser y Salum. Esos fueron los hijos de Bila. 1,000 jefes y 37,000 guerreros de esta tribu se unieron a David en Hebrón para ayudarlo en el combate contra Iboset. Después de esta guerra, el príncipe de ellos fue Jerimón, hijo de Asriel. Podemos ver que las tribus que eran numerosos, valientes y guerreros. También los descendientes de Manasés los podemos ver en los capítulos
en los versículos, del 14 al 19. Él dice que en el Antiguo Testamento fue hijo mayor de Asenat y José, el que fue vendido en Egipto. Él y su hermano Efraín eran nietos de Jacob, pero Jacob los adoptó y los bendijo como si fueran sus hijos. Por eso formaron parte de las 12 tribus. Eso lo podemos ver en Génesis. Los hijos de Manasés fueron Asriel, el cual dio a luz su concubina, la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galat. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hemón y Senir, y el monte de Hermón, hombres valientes y esforzados, varones de nombres y jefes de las casas de sus padres. Esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 5 del 23 al 24. También podemos ver que los descendientes de Efraín, traducido al castellano, es a veces como Efraín o Efraín. Fue un patriarca bíblico entre los hebreos, fue el segundo hijo de José y hermano de Manasés. Sus hijos fueron Efraín, Sutela, Beret, su hijo, y Taat, su hijo, Elada, su hijo. Taat, su hijo, fueron Sabat, su hijo, y Sutela, su hijo, Eser y Elad. Dice la historia de la Biblia que Elad, Eser y Elad, sus hijos, ellos fueron muertos por los naturales de Gad, porque ellos fueron a tomarle sus ganados. Dice que Efraín sufrió mucho por la muerte de sus hijos y les lloró mucho. Sus hermanos le fueron a consolar, y entonces Dios se volvió a unir con su esposa y le dio otro hijo que fue Bería, que su nombre significa un presente del Señor, por cuanto había estado en aflicción en su casa. También dice que tuvo una hija que se llamó Sera, y que edificó Bet-Jorán de arriba y Bet-Jorán de abajo, y también Usensera. O sea que sus dos hijos también sobresalieron en ese sentido también. Descendientes de Aser, dice que los descendientes de Aser nació en Padan Aram, fue el octavo hijo de Jacob, y Silpa, su madre, fue sierva de Lea, quien fue la primera esposa de Jacob, como lo podemos ver en Génesis, del 30 del 12 al 13. Su único hermano carnal era Gad, que fue el primogénito de su madre. Los hijos de Aser fueron Imra, Isúa, Isui, Beria y su hermano Sera. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, estos esforzados, jefes de príncipes, y contados que fueron por sus linajes, entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Podemos ver también en Crónicas capítulo 8, los descendientes de Benjamín. Aquí podemos decir que por qué se repite la descendencia de Benjamín, pero aquí es más extensa la descendencia de Benjamín. Lo narra en el versículo del 1 al 40. Podemos ver en el capítulo 8 de Crónicas. Esa descendencia de Benjamín también fue numerosa, porque engendró a Bela, su primogénito, Asbel, el segundo, y Ara, el tercero, Noa, el cuarto, y Rafa. De esa descendencia salieron numerosos guerreros también, vigorosos flecheros y diestros para la batalla, los cuales tuvieron muchos hijos, nietos, 150 nietos. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Podemos ver que las tribus tuvieron numerosas descendencias y fueron guerreros, grandes guerreros, prestos para la batalla. Y así como las tribus que mencionamos, que eran hombres valientes, esforzados, preparados para la batalla, dispuestas a morir en la batalla, en su lucha física, pero también espiritual, porque ellos también tenían unas luchas espirituales, porque
Muchas veces desobedecían al Señor y pues el Señor no estaba en sus batallas de ellos, pero cuando ellos clamaban al Señor, el Señor estaba con ellos y ganaban sus batallas. Nosotros, así como ellos, también tenemos batallas en nuestro diario vivir, batallas en nuestro transitar, pero podemos lograr y vencer esas batallas poniéndonos en manos de Dios y nos preguntamos, pero ¿cómo podemos luchar, ganar esas batallas? Podemos lograr esas batallas leyendo la palabra, estando siempre con el Señor, poniendo toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, por lo cual pongámonos diariamente nuestra armadura que narra en Efesios 6:11, que dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Porque dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Seamos partes de esos guerreros espirituales, intercedamos en todo tiempo y fuera de tiempo, en oración y ruego ante el Padre Celestial, intercedamos unos por otros, que pidamos a Dios que nos dé esa valentía y esas fuerzas para seguir adelante. Luchemos con mucho esfuerzo y amor hacia el Padre, dependamos de Él cada día. Y porque hay mucha necesidad, podemos ver ahorita que hay mucha necesidad. Sí hay necesidad física, porque muchos necesitan, tienen mucha necesidad, pero también hay mucha necesidad espiritual. Muchas almas tienen que ser ganadas para la gloria y honra del Señor. Tenemos la victoria en el Señor porque el enemigo ha sido vencido en la cruz, pero ahorita el enemigo anda, como ya se dijo, como león rugiente, por lo cual tenemos que estar prestos y listos para la batalla, así como están todos los soldados listos y con su arma para enfrentar la batalla. Y buscamos al Señor en todo momento y estemos prestos ante esto y en ayudar al prójimo. Dice que nuestra armadura es espiritual, que la coraza de justicia que menciona en Efesios es pedir al Señor que examine nuestro corazón, con poner la confianza en Él, confesar nuestros pecados y estar siempre con Él en todo momento y poseer la justicia que nos da nuestro Señor, ser justos ante los demás. Esa es la coraza de justicia, debemos demostrar esa justicia. El cinturón de la verdad es que seamos veraces y que nos aferremos a la verdad, porque ese es el cinturón que nos manifiesta en Efesios. Nos tenemos que aferrar a la verdad que es la palabra de nuestro Señor, y tenemos que aprender a tener ese dominio propio también. El yelmo de la salvación es agradecer a Dios por ser su Hijo, alabar a Dios por la vida eterna que Él nos ha dado, y tenemos que aprender a poseer la mente de Cristo. El escudo de la fe es hacer nuestra la victoria en Cristo Jesús, avanzar con fe, apagar los dardos del maligno, porque el maligno siempre está con sus dardos acechándonos, y podemos ponernos la armadura de Dios y vencer esos dardos que Él a través del escudo de la fe. El calzado, el evangelio de la paz, es estar siempre preparado, compartir el evangelio a los demás. Por eso son el calzado, porque es de ir de un lugar a otro compartiendo el evangelio, y interceder por los que están perdidos. Preocupémonos por esas almas perdidas y ayudemos y alcancemos a ellos para que ellos también puedan ser libres y puedan ser libres de esas acechanzas del enemigo. Pongámonos la armadura. Los invito a ponernos esa armadura que nos
narran en Efesios 11. Apropiémonos de la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros compartiendo este libro de Crónicas.